Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo y poderoso, las pruebas y tribulaciones. ¿Por qué pasamos por momentos difíciles en la vida? ¿Qué propósito tienen? Porque, seamos sinceros, todos, en algún momento, hemos sentido que el peso del mundo cae sobre nosotros, que los problemas parecen no acabar, y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Este tema de las pruebas y tribulaciones es uno que encontramos en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos a personas de fe, héroes y heroínas, atravesando momentos que a simple vista parecen insuperables. Lo que hace fascinante hablar de este tema es que, en medio de esos momentos difíciles, hay algo que resuena en cada historia. La idea de que hay un propósito detrás de todo. Que estas pruebas, por duras que sean, no son en vano. Y eso es algo que Dios nos deja claro en su palabra. Cada prueba, cada obstáculo, cada momento de dificultad tiene un sentido, y hoy vamos a desentrañar el porqué. Entonces, si en este momento te sientes cansado, agobiado, si sientes que la vida te da más de lo que puedes soportar, quédate. Porque vamos a ver juntos cómo entender esos momentos desde la perspectiva de la fe, cómo abrazar lo que estamos viviendo y, más importante aún, cómo encontrar la fortaleza que viene de Dios para atravesar cualquier dificultad. Porque sí, es en los momentos más oscuros donde la luz de Dios brilla con más fuerza. Recuerda, cada vez que enfrentamos una prueba, Dios no se aleja. Al contrario, está más cerca que nunca, apoyándonos, aunque a veces no lo veamos o sintamos. Hay un versículo en Romanos que nos recuerda esto muy bien, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todo, absolutamente todo, incluso los momentos más oscuros, están obrando en nuestra vida para bien, aunque en el momento sea difícil de ver. Hoy, a través de la Biblia, vamos a sumergirnos en ejemplos, en historias y en enseñanzas que nos ayudarán a entender mejor las pruebas y tribulaciones, a no rendirnos y a confiar en que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. Parte 1. Entendiendo el propósito de las pruebas. Bien, ya que hemos abierto la puerta a este tema tan complejo, comencemos por una de las preguntas más profundas. ¿Por qué Dios permite las pruebas en nuestras vidas? Es una pregunta que, sin importar cuánta fe tengamos, todos nos hemos hecho en algún momento, porque, aunque confiamos en Dios, el dolor y el sufrimiento no dejan de ser difíciles. En esos momentos, tendemos a pensar que estamos solos o que hemos hecho algo mal, cuando en realidad las pruebas tienen un propósito claro y definido. Para entenderlo, vamos a empezar mirando el papel de las pruebas desde una perspectiva bíblica. En Santiago 1:2-4, encontramos una de las enseñanzas más potentes acerca de las pruebas. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, y la paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Aquí, Santiago no está diciendo que debemos fingir alegría cuando estamos en dolor. Más bien, nos llama a ver las pruebas como oportunidades. Sí, oportunidades para crecer, para desarrollar una paciencia que nos fortalece y que nos hace más fuertes. Las pruebas, como podemos ver en este pasaje, tienen la capacidad de transformar nuestro carácter, de moldearnos. Es como el proceso del oro que debe pasar por el fuego para ser purificado. Sin esa prueba, el oro no alcanza su pureza, y algo similar sucede con nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, permite que atravesemos estas experiencias,
no porque disfrute de nuestro dolor, sino porque sabe que, a través de ellas, somos transformados. Es una especie de pulido divino, un proceso que elimina de nosotros lo que no sirve y deja solo lo más puro y valioso. Pero claro, hablar de esto en teoría es fácil. En la práctica, estar en medio de una prueba se siente devastador, incluso paralizante. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver estas pruebas con otros ojos? La clave está en recordar quién está en control, porque cuando recordamos que es Dios quien está detrás de cada situación, quien permite que enfrentemos ciertos retos, eso cambia completamente nuestra perspectiva. Recuerda a Job, uno de los ejemplos más conocidos de pruebas en la Biblia. Él lo perdió todo, su salud, su familia, sus bienes, y aunque en medio de su dolor también tuvo momentos de duda, jamás perdió su fe en que Dios estaba al tanto de todo. Incluso cuando no comprendía por qué estaba pasando por eso, Job se mantuvo firme en su convicción de que Dios tenía un propósito mayor. Lo mismo sucede con nosotros. A veces no entendemos el porqué de la prueba y eso es completamente normal. No tenemos todas las respuestas y a menudo nos es imposible ver el panorama completo. Pero lo que sí podemos hacer es recordar que estas pruebas son parte de un proceso de crecimiento, uno en el que Dios está trabajando en nuestro carácter, en nuestra paciencia, en nuestra fe. Y aunque ahora no lo veamos, al final de todo, nos encontraremos fortalecidos, transformados y mucho más cerca de Dios. Parte 2. La fortaleza en medio de la adversidad. Muy bien, hemos comenzado a entender el propósito de las pruebas y cómo Dios las usa para pulirnos, para desarrollar en nosotros un carácter firme y una fe sólida. Pero ahora viene otra pregunta clave. ¿Cómo encontrar fortaleza en medio de la adversidad? Porque seamos sinceros, cuando estamos en el centro de la tormenta, cuando los problemas nos rodean, es muy fácil sentirnos débiles, como si ya no pudiéramos más. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en esos momentos? La Biblia nos da un sinfín de ejemplos de personas que encontraron fuerza en sus peores momentos. Y uno de los casos más inspiradores es el del apóstol Pablo. Este hombre de Dios, que llevó el Evangelio por todo el mundo conocido en su época, también enfrentó pruebas increíbles. Fue perseguido, encarcelado, apedreado, y sin embargo, en todas esas situaciones, Pablo mantuvo una fuerza inquebrantable. ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde sacaba esa fortaleza? En 2 Corintios 12:9, Pablo nos revela su secreto cuando escribe: «Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Aquí está la clave. Pablo entendía que no era su propia fuerza la que lo sostenía, sino el poder de Dios. Al reconocer su debilidad, abrió la puerta para que Dios interviniera con su poder. Y es que muchas veces nos olvidamos de esto en medio de nuestras pruebas. Queremos ser fuertes, queremos resolver todo por nuestra cuenta, y cuando nos damos cuenta de que no podemos, nos frustramos. Pero la realidad es que no tenemos que hacerlo solos. Dios está ahí, listo para darnos la fortaleza que necesitamos, pero primero debemos reconocer nuestra propia necesidad de Él. Esta enseñanza de Pablo nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre la debilidad. En lugar de verla como algo negativo, como una señal de derrota, debemos verla como una oportunidad para que Dios actúe. Al final, la verdadera fortaleza no está en nuestra capacidad de soportar el dolor por nosotros mismos, sino en nuestra disposición de dejar que Dios entre y nos sostenga en esos momentos. En el Salmo 46:1 se nos recuerda que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Este versículo es un llamado a que dejemos de depender solo de nuestras fuerzas y confiemos en Dios como nuestro refugio. Él es esa fortaleza que nunca falla, que no nos abandona y que, en medio de la prueba, nos da una paz que el mundo no entiende. Y es aquí donde empieza a tomar forma una de las mayores lecciones de las pruebas. No se trata solo de salir victoriosos o de aguantar hasta que pase el dolor. Se trata de aprender a depender de Dios en una manera profunda y auténtica, de reconocer que Él es nuestro soporte, nuestra roca, incluso cuando el suelo parece tambalear bajo nuestros pies. Cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Él, para rendirnos ante su poder y permitir que sea su fortaleza la que nos sostenga. Parte 3. El proceso de refinamiento espiritual. Hasta ahora hemos visto el propósito de las pruebas y la fortaleza que Dios nos da en medio de la adversidad. Ahora quiero que nos enfoquemos en un concepto que puede transformar nuestra manera de ver las dificultades: el proceso de refinamiento. Este proceso es algo que encontramos repetidamente en la Biblia, donde Dios usa las pruebas como una especie de fuego purificador. Y, aunque no siempre lo entendamos, es precisamente a través de este fuego que Él nos moldea, eliminando de nosotros las impurezas, aquellas cosas que nos alejan de su voluntad, y dejándonos más cerca de lo que Él desea que seamos. Imagínate a un orfebre trabajando con oro. Para que el oro alcance su más alto grado de pureza, debe ser sometido a temperaturas extremadamente altas. Este calor elimina cualquier imperfección, cualquier residuo que pueda opacar su brillo. Asimismo, Dios nos permite pasar por momentos de fuego para remover de nosotros aquello que nos impide reflejar su luz. Y esto no es un proceso fácil. El calor duele, la prueba desafía, pero el resultado es una versión nuestra más fuerte, más fiel y más cercana a Él. En Zacarías 13:9, Dios dice algo profundo: los meteré en el fuego y los purificaré como se purifica la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo los escucharé. Yo diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Este versículo nos revela el propósito del proceso de refinamiento. No se trata de un castigo, sino de una preparación, de un proceso que nos hace dignos de decir: el Señor es nuestro Dios. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Significa que Dios no nos está preparando para llevar una vida fácil, sino para ser sus hijos, para representarlo, para caminar en su propósito. Cada prueba, cada reto que enfrentamos, es una oportunidad para acercarnos más a Él, para dejar atrás lo que no necesitamos y enfocarnos en lo que realmente importa. Es Dios, como el orfebre, quitando de nosotros todo lo que sobra, todo lo que nos aleja de nuestra verdadera esencia, para que podamos reflejar su imagen con mayor claridad. El problema, a menudo, es que cuando estamos en medio de esta prueba de fuego, sentimos que estamos perdiendo algo. Tal vez es nuestra comodidad, nuestra estabilidad o incluso nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas. Y aquí es donde el proceso de refinamiento puede ser doloroso, porque a veces implica soltar, dejar atrás y aprender a depender de Dios en niveles más profundos. Pero lo que Dios nos está pidiendo no es una pérdida, sino una ganancia. Al dejarnos moldear por Él, estamos abriendo espacio para que su poder y su amor trabajen en nosotros de maneras que nunca habríamos imaginado. En Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Este versículo resalta que, así como el fuego purifica los metales, Dios purifica nuestros corazones. Y esta purificación, aunque difícil, es necesaria para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Él. Al final, no es solo el oro o la plata lo que Dios quiere ver en nosotros, sino un corazón limpio,
una fe pura y una relación que no esté basada en circunstancias, sino en una confianza total en su amor y en su plan. Así que, cuando veas la vida como un proceso de refinamiento, la perspectiva cambia. Ya no ves las pruebas solo como obstáculos o como momentos difíciles que hay que soportar. Las empiezas a ver como momentos que Dios está usando para hacer algo en ti, para desarrollar en ti cualidades que quizás aún no conoces, para llevarte más cerca de la imagen que Él tiene para ti. Cada prueba es una invitación de Dios a profundizar tu relación con Él, a dejar que Él quite lo que sobra y te haga más fuerte, más puro, más cercano a su propósito. Parte 4. Las pruebas como oportunidad para crecer en la fe. Sigamos avanzando. Hasta ahora, hemos hablado sobre el propósito, la fortaleza y el proceso de refinamiento que vienen con las pruebas. Pero hay otro aspecto esencial que no podemos pasar por alto. Las pruebas son una oportunidad para hacer crecer nuestra fe. Sí, las pruebas, aunque duras y dolorosas, son también momentos en los que podemos profundizar nuestra confianza en Dios, aprender a depender más de Él y ver cómo su mano se mueve en situaciones que a veces parecen imposibles de resolver. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de alguien cuya fe fue probada hasta el límite es Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años y años sin que se cumpliera esa promesa. Y cuando finalmente tuvo a su hijo Isaac, Dios le pidió algo que parecería impensable, que sacrificara a su único hijo, el hijo de la promesa. ¿Te imaginas cómo debió sentirse Abraham en ese momento? Sin embargo, la fe de Abraham fue tan grande que obedeció sin cuestionar, confiando en que, de alguna manera, Dios cumpliría su promesa. En Hebreos 11:17-19 se nos dice que, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Este pasaje es increíble porque nos muestra el nivel de confianza que Abraham tenía en Dios. Él creía que aunque tuviera que sacrificar a Isaac, Dios tenía el poder de resucitarlo. Eso es fe, una fe que ha pasado por el fuego de la prueba y ha salido fortalecida. Y lo mismo sucede con nosotros. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para demostrar nuestra fe, para confiar en Dios más allá de lo que vemos o entendemos. La fe no es solo creer en Dios cuando todo está bien. La verdadera fe es creer en Él incluso cuando todo parece ir mal. Es mantener la esperanza aun cuando no podemos ver la salida. Y estas pruebas son precisamente el terreno donde nuestra fe se fortalece y crece. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. En Juan 16:33, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una declaración que nos recuerda que las pruebas son parte de la vida, pero también nos invita a confiar en que, pase lo que pase, Dios ya ha vencido. No hay prueba, no hay dificultad que pueda sobrepasar el poder de Dios. Piensa en esto. Cada vez que enfrentamos una prueba, es como un campo de entrenamiento para nuestra fe. Nos ayuda a fortalecer esa confianza en Dios, a dejar de lado nuestros miedos y a enfocarnos en su promesa. Y sí, a veces nuestra fe flaquea, nos llenamos de dudas y nos cuesta ver más allá del dolor, pero incluso en esos momentos Dios nos sostiene. La clave está en no rendirnos, en seguir creyendo, en seguir avanzando, aunque sea paso a paso. Un ejemplo más cercano a nuestras vidas diarias puede ser cuando enfrentamos una situación financiera difícil, un problema de salud o la pérdida de un ser querido. En esos momentos, nuestra primera reacción puede ser cuestionar:
¿por qué a mí? Pero, ¿y si cambiamos esa pregunta por ¿qué quiere Dios que aprenda de esto? Cambiar nuestra perspectiva puede transformar la manera en la que enfrentamos nuestras pruebas. En lugar de verlas solo como problemas, podemos empezar a verlas como oportunidades para profundizar nuestra fe y confianza en Dios. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo puedo usar esta prueba que estoy enfrentando ahora para hacer crecer mi fe? Porque esa es una de las grandes lecciones que las pruebas nos enseñan. No son solo obstáculos a superar, sino oportunidades para convertirnos en personas de fe más profundas, más auténticas y más comprometidas con Dios. Al final, no se trata de evitar las pruebas, sino de aprender a caminar con fe en medio de ellas, confiando en que Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Parte 5. La presencia de Dios en medio de la tormenta. Ahora que hemos explorado cómo las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe, hablemos sobre algo que puede cambiar completamente la forma en que atravesamos las dificultades, la presencia de Dios. Porque, aunque a veces sentimos que Dios se aleja cuando estamos en medio de nuestras tormentas, la realidad es completamente diferente. De hecho, la Biblia nos enseña que es en esos momentos difíciles cuando Dios está más cerca de nosotros. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos enfrentaron una prueba de vida o muerte y aún así se mantuvieron firmes en su fe. Dijeron al rey: si nos arrojan al horno en llamas, el Dios a quien servimos puede librarnos del fuego y de tus manos, majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, queremos dejar claro que nunca serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. Eso es confianza absoluta en Dios. Lo más impactante de esta historia es que cuando fueron arrojados al horno no estaban solos. En Daniel 3:24-25 se nos dice que el rey Nabucodonosor, sorprendido, exclamó: ¿no lanzamos a 3 hombres atados al fuego? Pero veo a 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Esta es una imagen poderosa de la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas. Los jóvenes no solo sobrevivieron a las llamas, sino que caminaban en libertad, porque Dios estaba con ellos. Y esta historia nos deja una enseñanza increíble. Las pruebas, por más intensas que sean, no tienen la última palabra. La presencia de Dios transforma incluso los momentos más dolorosos en oportunidades para experimentar su poder y su amor de una manera más profunda. Lo que debemos recordar es que, aunque no siempre veamos a Dios en nuestras dificultades, eso no significa que no esté ahí. Él camina con nosotros en cada paso, incluso en el fuego. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil sentirnos solos, pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero nada está más lejos de la verdad. En el Salmo 23, David nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este versículo es un recordatorio de que Dios no solo nos observa desde la distancia, Él camina con nosotros, nos guía y nos protege aún en los momentos más oscuros. Es como un padre que acompaña a su hijo en un túnel oscuro. Aunque el niño no pueda ver a su papá, puede sentir su mano, puede escuchar su voz, y eso es suficiente para darle la confianza de seguir avanzando. De la misma manera, Dios no siempre nos promete que eliminará nuestras pruebas, pero sí nos promete su presencia constante. Nos promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio 31:6.